Muy bien. Habíamos visto lo que era el sistema tradicional para clasificar las reacciones, em, donde teníamos entonces reacciones de desplazamiento, de doble desplazamiento, de combinación y de descomposición. Entonces, recordemos rápidamente, en reacciones de combinación teníamos dos compuestos y se nos generaba un solo compuesto como producto. En reacciones de descomposición, al revés, iniciábamos con uno y terminábamos con normalmente dos, podrían ser más, pero lo más común es tener dos productos a partir de uno solo. En un desplazamiento o desplazamiento simple, lo que hacemos es eh, cambiar el catión de un compuesto. Y en este caso, vamos a terminar normalmente con O, o tenemos en la reacción, en la parte de los reactivos y en la parte de los productos, un elemento puro que ese elemento, bueno, es un metal y es el que se intercambia dentro del compuesto. Entonces, aquí A está en forma de catión y pasa a ser un elemento neutro. C está en elemento neutro, pasa a ser un catión dentro del compuesto. Y luego el desplazamiento, donde tenemos algo similar al anterior, pero dos veces. Entonces tenemos dos compuestos donde ambos tienen un catión y un anión y intercambiamos los cationes o intercambiamos los aniones, como quieran verlo, pero el resultado es el mismo. Vamos a tener una mezcla de ambos compuestos, digamos, de las partes que conforman ambos compuestos. Entonces el catión de uno se va con el anión del otro y las otras dos partes que quedan solitas pues también se juntan. Entonces acá teníamos el compuesto AB y se separa eh, en el catión A y el anión B y el compuesto CD. Entonces el catión C se une con B y el anión D se une con A. O otra forma de verlo, tal vez un poco más sencilla, tenemos los dos cationes A y C y los intercambiamos. C pasa a ocupar la posición de A Todo y A la posición de C. ¿Sí? esto me recuerda un poco matemáticas, internos con internos y externos con externos. Pues podría ser. Sí, es una forma de verlo también. Em, Algo importante es en doble desplazamiento, ahora que Siempre usted lo tiene que ir el menciona, positivo con el negativo, ¿cierto? siempre en un compuesto tenemos que tener una parte positiva y una parte negativa. Exacto. Siempre tenemos un catión y un anión. Y la forma de escribirlo siempre es primero el catión y después el anión. Y lo que tenemos que intercambiar en una reacción de doble desplazamiento son los dos cationes entre sí. Siempre va a quedar una parte positiva y una parte negativa en el nuevo compuesto. Entonces, bueno, en el primer ejemplo, el bario es el catión, el sodio es el catión y son los que intercambiamos. En el ejemplo de abajo, en el ácido fluorhídrico, el catión es el hidrógeno, es el H+, eh, en el otro compuesto, en el hidróxido de sodio, el catión, por supuesto, es el sodio, entonces eso es lo que intercambiamos. Y lo que obtenemos, eh, bueno, cuando unimos hidrógeno con OH, lo que obtenemos es agua. H más OH menos, si esto lo unimos, formamos el HOH o agua. Es otra forma de verlo. Ok, entonces ese es el sistema tradicional. Ahora, hay un sistema moderno de clasificación eh, que va un poquito tal vez más a las propiedades de los compuestos y no tanto a cómo se ve la reacción en general. Entonces tenemos también cuatro formas de clasificar las reacciones.
podemos tener una reacción ácido-base, que también se llama reacciones de neutralización, donde por supuesto vamos a tener la reacción entre un compuesto ácido y un compuesto básico. Podemos tener las reacciones de precipitación, donde en estas reacciones se genera un precipitado. ¿Tienen la noción de lo que es un precipitado? Sí, lo vimos en Chemical Lab. Ajá, ¿y qué es? Es cuando algo no se diluye y por lo tanto se precipita, o sea, que se mantiene en forma sólida y después cae hacia el fondo del recipiente en un medio acuoso. Exactamente. Entonces, en una reacción de precipitación, vamos a tener dos o más disoluciones y se me genera, pueden ser una disolución que puede generarse una disolución, pero siempre vamos a tener un precipitado, un sólido que no se disuelve en el solvente que estemos utilizando. Entonces, si se genera ese precipitado, estamos hablando de una reacción de precipitación. Tenemos también las reacciones de óxido-reducción, donde aquí vamos a tener siempre un compuesto que se oxida y un compuesto que se reduce. ¿Qué quiere decir que se oxida? Que aumenta su estado de oxidación. Y si se reduce, entonces es al contrario, disminuye el estado de oxidación de algún elemento en esa reacción. Y luego las reacciones de combustión, que son esas reacciones donde quemamos algo, la forma fácil de decirlo, y vamos a generar los óxidos de los compuestos o los óxidos de los elementos más bien correspondientes. Normalmente en las reacciones de combustión estamos trabajando con compuestos orgánicos, entonces lo más común que obtenemos es dióxido de carbono y agua, y podríamos obtener también, si el compuesto tiene nitrógeno, entonces dióxido de nitrógeno. Entonces esa es la forma, o ese es el sistema moderno de clasificación hacia a grandes rasgos, y veamos entonces cada uno de esos de esas clasificaciones más en detalle. Bueno, ácido base, una reacción entre un compuesto ácido y uno básico. Se llama neutralización porque si nosotros hacemos reaccionar un ácido con una base, estamos eliminando ese comportamiento ácido de un compuesto y el comportamiento básico del otro. Vamos a ver, sería como cuando en la película de los X-Men el que tira fuego se pelea con el que tira hielo. Entonces se cancelan los efectos de ambos. En una reacción de neutralización vamos a tener un compuesto ácido y un compuesto básico que sus efectos se cancelan, entonces, bueno, se neutralizan. Ok, entonces aquí tenemos el ácido fluorhídrico, que por supuesto es un compuesto ácido. Tenemos un hidrógeno, que es un hidrógeno que se puede desprender fácilmente en forma de H+. Y tenemos también un hidróxido, que el OH es básico. Bueno, los hidróxidos son todos compuestos básicos porque pueden liberar iones hidroxilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una reacción de ácido-base? Simple, juntamos estos dos para formar agua. Entonces,
estamos generando agua que es inerte, bueno, neutra, a partir de un compuesto ácido y de un básico. Entonces, por ahí surge el nombre de la neutralización. Estamos generando algo neutro, algo intermedio, algo que no es ni ácido ni básico. Y luego, lo que vamos a tener es la unión de lo que nos queda. El ion fluoruro y el ion sodio. Con una parte ácida y una parte, perdón, una parte positiva y una parte negativa, que simplemente los unimos en un compuesto iónico. Es común y de hecho es correcto pensar, y es una forma de aprendérselo, en una reacción ácido-base siempre vamos a generar una sal, por ejemplo el fluoruro de sodio, y agua. Eso lo vamos a obtener siempre. Entonces, en el ejemplo de abajo, tenemos el ácido sulfúrico. Tenemos dos protones, dos hidrógenos positivos, y tenemos dos iones hidroxilo. Entonces, por cierto, esta ecuación no está balanceada. Le hace falta un 2 acá. Dos protones, dos hidroxilos me van a generar dos aguas. Y como es una reacción de neutralización, se tiene que generar una sal. Tenemos el ion sulfato, el ion bario, y entonces formamos el sulfato de bario. Una reacción de neutralización genera una sal y agua. Ahora, hay un caso, bueno, algunos casos que también se consideran neutralizaciones, pero solamente se produce la sal. Y esto tiene, digamos, una explicación bastante sencilla. ¿Ustedes recuerdan cómo podíamos hacer nosotros para generar un oxácido? Por ejemplo, este de acá, el ácido sulfúrico. Si yo hago una reacción, ¿qué tengo que poner para producir ácido sulfúrico? Agua. ¿Perdón? Agua. Agua. ¿Y qué más? Porque solo agua no me produce ácido sulfúrico. El sulfato profe. Casi. El óxido del no metal. Entonces, en este caso, bueno, como es ácido sulfúrico, es el estado de oxidación más alto para el azufre por la terminación ico. Entonces, sería el azufre con estado de oxidación 6 y el oxígeno con estado de oxidación -2. Hacemos el intercambio, simplificamos, SO3. Eso nos genera el ácido sulfúrico. Ahora, la otra parte. ¿Cómo hacemos para generar un hidróxido? ¿Cuál es la reacción? Por ejemplo, en el hidróxido de bario. Una pista, también lleva agua. Agua más que se produce hidróxido de bario. Óxido de bario. El óxido de bario. Vean que tenemos un comportamiento, digamos, muy similar. Un óxido no metálico y agua me genera un oxácido. Óxido metálico y agua me genera el hidróxido. Entonces, normalmente, las reacciones de neutralización las vamos a ver entre un compuesto básico que
los más comunes son los hidróxidos, y un compuesto ácido que, bueno, podría ser un hidrácido como el ácido fluorhídrico o un oxácido. Entonces, ¿qué sucede si nosotros de esta ecuación simplemente quitamos el agua? Es decir, esta agua que nosotros tenemos aquí, la quitamos. Vamos a quedar con el óxido no metálico y con el óxido metálico, que por decirlo de alguna forma, ese óxido no metálico es un preácido, es lo que está antes de generar el ácido, y el óxido metálico es una prebase. Esos no son nombres oficiales, es algo que le acabo de poner. Entonces, en realidad, el SO3, el óxido no metálico, es un óxido con características ácidas. Por eso, si nosotros lo ponemos en presencia de agua, me va a generar un ácido. Y el óxido metálico, el óxido de bario, o cualquier otro óxido metálico, es un óxido con características básicas que si yo lo pongo en agua, me genera un hidróxido. Entonces, si yo uno estos dos, un óxido metálico y un óxido no metálico, voy a tener también una reacción de neutralización, pero sin agua. Entonces, simplemente en una reacción de neutralización que generamos una sal y agua, si lo estamos haciendo entre los óxidos, como los óxidos es el paso antes de adicionar el agua, entonces en esta reacción no se va a producir agua. Ok, entonces, ¿cómo podemos identificar una reacción de neutralización si no se produce agua? Tenemos un óxido metálico y un óxido no metálico y se me genera una sal. Y aquí no hay algo importante de esta reacción, es que no hay cambios en los estados de oxidación. El calcio, que tiene estado de oxidación más 2, sigue manteniendo el estado de oxidación más 2. El carbono, lo podemos calcular, tiene un estado de oxidación más 4, sigue teniendo estado de oxidación más 4, y el oxígeno, que como ya vimos, normalmente tiene el estado de oxidación menos 2, sigue manteniendo el estado de oxidación menos 2. O otra forma de verlo es una reacción de combinación. Entonces simplemente tenemos que sumar la totalidad de los átomos y si nos da algo coherente, algún compuesto que sí conocemos, pues entonces está bien. Veamos que si a esto nosotros le ponemos agua, entonces vamos a generar el hidróxido de calcio. Si al CO2 le ponemos agua, generamos el ácido carbónico. Y si nosotros hacemos reaccionar estos dos, tenemos un hidróxido, tenemos un ácido, se genera agua, 2 moléculas, porque son de cada uno tenemos 2. Y luego unimos lo que nos queda. Calcio y carbonato, calcio más 2, carbonato menos 2, se cancelan las cargas y obtenemos el carbonato de calcio, que como verán, si hacemos la reacción entre los dos óxidos agregándoles agua para generar el hidróxido y el oxácido, y hacemos la reacción de neutralización, vamos a obtener exactamente la misma sal, pero obtenemos como producto también el agua. Si nosotros quitamos el agua, simplemente obtenemos la sal. ¿De acuerdo? ¿Claras las reacciones ácido-base? Sí. Son muy fáciles de identificar estas. Okay. Ahora,
en las reacciones de precipitación, hay algo en lo, digamos, importante o necesario para que tengamos una reacción de precipitación. Y es que tenemos que partir de reactivos acuosos, reactivos que estén disueltos en agua. Y al menos un producto es insoluble en agua. Entonces, veamos acá, tenemos nitrato de plomo, acuoso, yoduro de potasio, acuoso, o sea que están disueltos. Y aquí tenemos un yoduro de plomo que es sólido, insoluble. Ácido sulfúrico, acuoso, hidróxido de bario, acuoso. Obtenemos sulfato de bario, sólido. O sea, no está acuoso, no se puede disolver en agua. ¿Qué se les parece esta reacción también? Podría ser que esa reacción que está señalada pueda clasificarse de otra manera según el sistema moderno. No es parecida a la que vimos antes. Parecida, pero muy, muy parecida. Es la misma. Ácido sulfúrico y hidróxido de bario. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma reacción podría tener o podría clasificarse de varias formas según el sistema moderno. En este caso es una reacción de neutralización o ácido-base, que también es una reacción de precipitación. Entonces es algo que no tiene el sistema tradicional, porque el sistema tradicional depende de la cantidad de reactivos y la cantidad de productos, cómo se va a clasificar. El sistema moderno lo hace a partir de las propiedades de los reactivos y los productos. Entonces, podríamos tener una misma reacción que se pueda clasificar de varias maneras. Ok, bueno, reacciones de precipitación las identificamos fácilmente si partimos de disolventes acuosos, de disolventes disueltos en agua, y obtenemos al menos un reactivo sólido, pero producto sólido, un producto que no se pueda disolver en agua. Ahora, para saber esto, para saber si los productos son sólidos o son acuosos, para eso tenemos una tabla de solubilidades. Entonces, nosotros con esa tabla de solubilidades podemos decir cuáles compuestos son solubles. Entonces, de aquí vamos a obtener los compuestos que son solubles. Y si son solubles en agua, quiere decir que esos compuestos van a estar en forma acuosa. Y también vamos a tener compuestos que son insolubles. Y si son insolubles, esos compuestos van a estar en forma sólida y van a generar un precipitado. Ahora, otra cosa importante, bueno, normalmente cuando estamos generando un precipitado, después del compuesto vamos a colocar una flecha hacia abajo. Esa flecha hacia abajo lo que nos indica es que el compuesto está precipitando. Se está yendo hacia el fondo del recipiente, hacia el fondo del matraz o del Meyer donde hayamos realizado la reacción en la forma de un precipitado. Ok, esa tablita de solubilidades la vamos a ver más adelante. Por ahora solamente lo que me interesa es que ustedes puedan reconocer una reacción de precipitación.
¿De acuerdo? Preguntas con precipitación. Excelente. Profe, ¿cuál es la Ajá. diferencia entre líquido y acuoso? Digamos, por ejemplo, ahí está el 2H2O. Ajá. Este H2O que no tiene nada, en realidad aquí habría que ponerle una L de líquido. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre líquido y acuoso? Si un compuesto en su forma natural es líquida, entonces lo que nosotros tenemos que ponerle es una L de líquido. Si el compuesto en su forma natural no es líquida, pero se puede disolver en agua, ahí es cuando utilizamos el acuoso. Ahora, ¿por qué nosotros no ponemos agua acuosa, por ejemplo? Por una sencilla razón. Uno no disuelve agua en agua, porque es la misma sustancia. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, nosotros no podemos decir que el agua se puede disolver en agua. Si usted agarra un poquito de agua y lo echa en otro poco de agua y lo intenta disolver, en realidad lo que tiene al final es un volumen mayor de agua. Entonces, esto está mal. Debería ser agua líquida. Hay otros compuestos que son líquidos también y que tengo un lagunazo mental y que en ese momento no se me ocurren, pero si ustedes ven el término acuoso, normalmente lo vamos a utilizar con sustancias que tengan una parte positiva y una parte negativa, donde vamos a tener siempre un catión y un anión. En el caso, por ejemplo, del ácido, de los oxácidos o de cualquier ácido, la parte del catión va a ser el hidrógeno que se puede quitar fácilmente en forma de H+, de un protón ácido. Entonces, acuoso, normalmente para compuestos iónicos o ácidos. Recordemos que los ácidos son compuestos moleculares, pero tenemos esta particularidad donde los hidrógenos se pueden quitar fácilmente en forma de hidrógenos positivos, en forma de protones. Entonces, también podemos aplicar esa terminología para los compuestos ácidos. Y esto va a ser para compuestos moleculares que estén en estado líquido y que pues no puedan disolverse en el agua. Y como les digo, en este momento la verdad no se me ocurre nada, ningún otro. Bueno, por ejemplo, podría decirles el caso del etanol, que es CH3, CH2OH, que también es un compuesto líquido, pero ahí estamos hablando de un compuesto orgánico. Entonces, pues como que el ejemplo no funciona muy bien para el caso, pero bueno, ese sería un... ¿Sí? El mercurio no es líquido. ¿Perdón? El mercurio no es líquido. Ah, bueno, cierto, sí. Bueno, no sería un compuesto, pero sí. Por ejemplo, si tenemos como un producto mercurio elemental, mercurio neutro, entonces habría que ponerle el líquido porque sabemos que el mercurio está en estado líquido. Sucedería lo mismo si lo que obtenemos es bromo también. El bromo también va a estar en estado líquido. Entonces, sí, cierto. Gracias por recordarme.
No necesariamente tiene que ser un compuesto, pero sí. Son poquitos los casos en los que vamos a tener que utilizar el líquido. Bueno, poquitos no, porque casi siempre vamos a tener el agua por ahí en las reacciones. Ok, claros. ¿Alguna otra consulta? Creo que todo bien, profe. Oh, eso fue un no, ¿verdad? No, sí, que todo bien. Ok, óxido reducción. Entonces, como les había mencionado, estas reacciones se caracterizan porque hay un cambio en los estados de oxidación de de uno o más elementos. Hay casos muy especiales donde solamente un elemento es el que cambia de estado de oxidación. Pero sí hay algo importante. Por lo menos un elemento se oxida y esto quiere decir que aumenta su estado de oxidación. Y a este elemento o a la sustancia que contiene este elemento que se oxida se le conoce como agente reductor. Y luego tenemos otro elemento que se reduce, o sea, que disminuye su estado de oxidación y la especie o el ion al que pertenece este elemento se le conoce como agente oxidante. Vean que están al revés. El que oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. ¿Por qué es esto? Si yo me oxido, yo induzco a otro a que se tenga que reducir. Y si yo me reduzco, yo induzco a otro a que se oxide. Entonces, por ahí va, digamos, lo que siempre se confunde. Una forma de aprendérselo tal vez. Oxida es el que aumenta. Ambos son vocales. Entonces, el agente que se oxida es el que va a aumentar su estado de oxidación. Entonces, oxida y aumenta, ambos empiezan con vocales. Estos son los que van juntos. Reduce, bueno, el elemento que se reduce, el de la reducción, es el que disminuye su estado de oxidación. Ambos son consonantes. Y luego, con los agentes, pues es el opuesto. El que se oxida es más bien el agente reductor, el que induce a otra especie a que se reduzca. ¿Y por qué es esto? En una reacción de óxido-reducción tenemos que, digámoslo así, mantener un equilibrio, mantener una constante en los estados de oxidación. Entonces, si yo estoy oxidando un elemento, para mantener ese equilibrio, hay otro elemento que se tiene que reducir. Y si hay un elemento que se reduce, entonces para mantener el equilibrio, tiene que existir otro elemento que se oxide. Entonces, siempre en una reacción de óxido-reducción, vamos a tener ambos. Vamos a tener alguien que se oxida y alguien que se reduce. Siempre van juntos. Por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver si me ayudan. Un ion especial. Ácido de sodio. Esta es la ácida de sodio. Ok. ¿Qué teníamos acá? Acá nosotros tenemos un sodio más 1 y un N3 menos 1, que sería siendo como que cada nitrógeno tiene un estado de oxidación de menos 1/3. Que esto, pues, no es tan así, pero bueno, digamos. Digamos que para entenderlo lo podemos ver de esta manera.
¿Y qué está sucediendo en la reacción? Estamos generando sodio elemental que tiene carga 0. Entonces estamos pasando de 1 a 0. ¿Qué está sucediendo con el sodio? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Se está reduciendo. Se está reduciendo, muy bien, está disminuyendo su estado de oxidación. Y con el nitrógeno, digamos que este estado de menos 1/3 está pasando a nitrógeno elemental, que también tiene estado de oxidación 0. El nitrógeno entonces está Oxidándose. Entonces, aquí el nitrógeno, la sida, se está oxidando. Muy bien. Entonces, vean que siempre tenemos ambos casos. Alguno que se oxida y uno que se reduce. Ok, ahora este otro ejemplo. Vamos a ver, tenemos el calcio en estado de oxidación 0. ¿En qué estado de oxidación está el calcio en el compuesto? Acá. +2. +2. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Reduciendo. No, oxidando. No, oxidando. Está aumentando su estado de oxidación. Y luego el oxígeno, que aquí está con estado de oxidación -2. Este es oxígeno elemental, entonces está en estado de oxidación 0. Este oxígeno es el que se está reduciendo. Entonces, de esta manera es que nosotros reconocemos una reacción de óxido-reducción. Siempre hay alguno que se oxida y alguno que se reduce. Alguno que aumenta su estado de oxidación y alguno que disminuye su estado de oxidación. Ok, ahora sí, un ejemplo un poquito más complicado. Ok, veamos acá. En azul tenemos el plomo que forma parte del nitrato de plomo. ¿Qué estado de oxidación tiene el plomo en este compuesto? +2. +2, muy bien. Y estamos pasando a plomo elemental. Entonces, estado de oxidación 0. ¿El plomo es el agente reductor o es el agente oxidante? Es el reductor. Es el agente reductor, muy bien, porque es el... No, mentira, está mal. Es el que se reduce. Pasa de +2 a 0. Hasta yo caí en mi propia trampa. Pasa de +2 a 0. Se está reduciendo. Entonces es el agente oxidante. Recuerden que el agente va al revés. ¿Por qué? El plomo se reduce, entonces induce a alguien a que se oxide. ¿Quién se oxida? El magnesio, que pasa de estado de oxidación 0 a estado de oxidación también +2. Entonces, ese magnesio pasa de 0 a +2, entonces es el que se oxida. Ahora, bueno, en estos dos ejemplos, vean que siempre el cambio es el mismo. Pasamos de 0, bueno, los cambios son equivalentes, 0 y 2, 0 y... No tiene necesariamente que ser así. Nosotros podríamos tener un cambio, por ejemplo, qué sé yo, de +3 a +5 para el que se oxida y el que se reduce, por ejemplo, que pase de 0 a -1. O qué sé yo, más bien de -1 a -3. Eso también es una reducción. O incluso, bueno, no creo que suceda. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos tener una reducción de +1 a -1.
Es un caso también posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para identificar una reacción de óxido y reducción? Sacar los estados de oxidación y ver si están cambiando. Ahora, algo importante, no todos tienen que cambiar. Por ejemplo, en el nitrato tenemos el oxígeno con -2 y el nitrógeno con +5. Y acá seguimos teniendo nitrógeno +5 y oxígeno -2. Tenemos el nitrato y tenemos el nitrato. Si nosotros vemos que el ion está igual, entonces quiere decir que en ese ion no hay cambio en estados de oxidación. Muy bien. Y ya para terminar, tenemos después las reacciones de combustión, donde, ojo, en una reacción de combustión siempre vamos a tener óxido-reducción. Lo que les decía es que en el sistema moderno podemos combinar dos o más sistemas, o una misma reacción puede clasificarse de dos o más formas distintas. Pues eso sucede en una reacción de, con las reacciones de combustión. Siempre hay óxido-reducción. Aquí vamos a tener un compuesto que se le llama combustible, que es el que va a reaccionar, es el que se va a quemar, y el oxígeno es el comburente. Este comburente es el agente oxidante. ¿Eso qué quiere decir? Que el comburente, es el agente oxidante. Eso quiere decir que el comburente es el que se reduce y propicia la oxidación del otro compuesto. Las reacciones de combustión también se conocen como reacciones de oxidación. Y muy importante, en una reacción de combustión siempre libera energía. Si quemamos gasolina, se produce luz y calor. Eso es energía. Si quemamos alcohol, se produce luz y calor. Eso es energía. Cualquier cosa que nosotros quememos o que pongamos en una reacción de combustión va a liberar energía. Entonces, en las reacciones de combustión siempre se van a generar los óxidos. Normalmente, para el carbono, si es una reacción completa, si tenemos carbono con algo más, ese carbono se va a transformar en dióxido de carbono. El oxígeno, que puede salir del comburente, del oxígeno molecular. Y si tenemos hidrógeno, ese hidrógeno se va a transformar en agua. Ahora, nosotros habíamos visto que el agua era líquida. Sin embargo, estas reacciones liberan energía. Y esa energía, parte, se utiliza para transformar el agua líquida en agua gaseosa, para evaporar esa agua líquida y transformarla en agua gaseosa. Entonces, los productos de una combustión siempre van a ser productos gaseosos. Y bueno, como les decía, podríamos tener también compuestos con nitrógeno, que el nitrógeno en una combustión se va a transformar en dióxido de nitrógeno. Por supuesto, también el dióxido de nitrógeno es gaseoso. De acuerdo, ¿alguna pregunta que tengan con combustión o con óxido de reducción? Profe, para identificarlo fácil, podríamos decir que en esas reacciones siempre se va a generar dióxido de carbono. Normalmente vamos a tener compuestos con carbono, entonces sí. Pero quizás la forma más fácil de verla es algo más oxígeno que me va a generar, pues ahí sí podríamos decir el dióxido de carbono, los óxidos. Pero si tenemos algo que reacciona con oxígeno, estamos hablando muy probablemente de una combustión. Bueno, y por supuesto, esta es una reacción redox, porque siempre partimos de oxígeno molecular, que se transforma en oxígeno -2, y luego,
vamos a tener el carbono o algún otro elemento del combustible que vamos a tener también un cambio en el estado de oxidación. Acá el carbono queda como 4 y pues aquí en los compuestos orgánicos es un poquito más complicado. Es otra rama de la química con un estudio completamente diferente, pero podríamos decirlo que si el hidrógeno está en estado de oxidación +1, el carbono va a estar en estado de oxidación -8 tercios. Esto no es completamente cierto, porque el carbono no tiene un estado de oxidación de -8 tercios, pero es una forma de verlo, de entenderlo. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahí les quedan ejercicios. Esos ejercicios, vean que tienen que balancear, como vimos la semana pasada, por tanteo, por bateo, básicamente, y luego clasificar según el criterio moderno y según el criterio tradicional. Y luego también estos otros ejercicios también de balanceo y clasificación de las reacciones. Muy bien, chicos, yo me quedo por acá. Si alguien tiene alguna pregunta y en el modo ya tiene que estar disponible el examen para que lo realicen. Recuerden, lean bien, con paciencia, son 20 preguntas, todas son de selección única. Entonces es algo sencillo, pero sí, háganlo con calma, lean bien y traten de no equivocarse. Si tienen alguna mala, probablemente va a ser por hacerlo a la carrera. Entonces, éxitos.